Aleluya. Bueno, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Hemos comenzado una serie hace varias semanas, Cristo, el centro de nuestra vida. Cristo, el centro de nuestra vida. Yo creo que ha sido una serie que nos ha puesto en una perspectiva de que el Evangelio es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Cristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos, que no es cuestión de unos días, unas horas, simplemente que el Señor acapara toda nuestra vida. En Él existimos, decía Pablo, en Él nos movemos, todo es por Él y para Él. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, se nos hace un poco más sencillo, más fácil poder navegar nuestra vida en Cristo sin tener tantos complejos, como si pudiéramos decir, o simplemente sin tener tanta dificultad cuando es hora de tomar decisiones y de poner las cosas en perspectiva por prioridad. Es bien importante que nosotros tengamos las prioridades bien claras de nuestra vida. No todo es lo mismo para todo el mundo. No todo lo que es prioridad para mí, inclusive a lo mejor para mi esposa, no lo es. Somos gente diferente, cada uno por individual son gente diferente, pero yo creo que todos debemos de estar de acuerdo que Cristo es el centro de nuestra vida y toda nuestra vida gira alrededor de Él. Amén. Hoy yo quiero compartir un tema interesante porque dentro de todo es alrededor de Cristo. Nosotros dijimos que vivíamos para amar a Dios y amar al prójimo. También hablamos esta semana, el domingo, creo que predicamos de una vida de cambios dentro de todo lo que es Jesucristo. Nuestras vidas tienen cambios y dijimos que esos cambios no necesariamente vienen porque nosotros tomamos una decisión. Hay cambios que llegan simplemente porque a Dios le place, porque Dios tiene, como Dios tiene un propósito, pues Dios necesita que nosotros, moldear nuestro carácter, que nos parezcamos a Cristo. Por lo tanto, la corrección, la disciplina no es porque hiciste algo mal, simplemente porque quiere corregirte, porque Dios discierne, Dios sabe cuál es la diferencia entre lo bueno y lo mejor, y nuestras vidas tienen que llegar a ese punto que nosotros podamos entender qué es lo bueno y qué es lo mejor, que lo podamos discernir en nuestras vidas. Por lo tanto, también, y es el tema de esta noche, vamos a estar hablando de una vida de milagros, una vida de milagros. Yo creo, sin lugar a equivocarme, que Dios hace milagros todos los días de la vida. Yo creo que no está de más decir, obviamente, que a veces estamos tan entretenidos, y hace varias semanas atrás predicamos del tema Enfócate, y yo creo que precisamente ese pudiera ser uno de los problemas dentro de todas las cosas que podríamos señalar, que cuando nosotros nos desenfocamos de la palabra del Señor, nos desenfocamos de ese tiempo de intimidad, nosotros dejamos de escuchar y dejamos de ver las cosas que Dios hace diariamente a favor tuyo. Usted no sabe de las veces que Dios le ha a ustedes librado de la muerte, librado de accidentes, librado de qué sé yo cuántas cosas todos los días. A veces el tapón que te encuentras, el desvío de la calle, y a veces uno se enfogona, ay, que voy a llegar tarde, que esto siempre, y a veces cogemos una mala actitud, pero es Dios a lo mejor cambiando de dirección, librándonos de algo. No sabemos de qué en muchas ocasiones Dios nos libra. Esos son milagros que suceden todos los días. ¿Por qué? Porque usted es importante para Dios. A Dios le importa tu vida. A Dios le importa, especialmente si todavía tú no has terminado con aquello que Dios te ha dado la gracia, te ha dado el don, te ha dado el favor para que tú hagas en esta tierra. En otras palabras, cuando todavía no has cumplido el propósito que Dios ha señalado, oye, en los días de tu vida,
Dios tiene que cuidarte. Dios tiene que hacerle esas interrupciones en la vida. Entonces, nosotros los hijos de Dios vivimos una vida de milagro. Nosotros tenemos que estar acostumbrados ¿a qué? A caminar en milagro. Nosotros caminamos por la fe. Nosotros vivimos por fe. Oye, vivir por fe no es que yo deje de trabajar para que la iglesia me mantenga. Todos nosotros vivimos por fe, porque en Cristo se vive por fe. Oye, la palabra del Señor nos dice claramente que sin fe es imposible agradar al Señor. Y tengo por lo menos 4 escrituras que quiero leer con ustedes en esta preciosa noche. Romanos capítulo 8, del 9 al 11. Dice el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escucha bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, escucha bien, porque esto es para ti. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en tu iglesia, el cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué? Del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ahí ustedes pueden ver un milagro de salvación extraordinario. En otras palabras, yo quiero decirte que si el Espíritu de Dios vive en ti, tú eres un milagro que está caminando aquí en la ciudad de Orlando o en donde quiera que tú te encuentres oyendo este mensaje. Hay gente que ha dicho, bueno, yo no tengo un testimonio de estos súper grandes o exitosos así como algunos evangelistas. Pues déjame decirte que sí, todos estábamos muertos. Tú eres un milagro de resurrección. Estábamos muertos en delitos y en pecados, éramos reos de muerte, pero a Dios le plació en su infinita misericordia extender su diestra de poder. Allá antes de la fundación del mundo, Él ya estaba preparado para venir y morir por nosotros. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Entonces nosotros somos un milagro de salvación, un milagro de, Dios nos resucitó, de resurrección. Marcos capítulo 10, verso 27 dice: para los hombres es imposible. Aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. En otras palabras, nuestra vida que está centrada en Cristo, tenemos que caminar con una mentalidad de que para ti es imposible, para Dios es posible. Dios es el creador del cielo y la tierra. Yo no creo que Dios no haya nada en esta tierra. No importa las leyes de la física, no importa lo que diga la medicina, no importa lo que digan los químicos, lo que digan los físicos, lo que digan, diga quien diga, las autoridades, no importa lo que se pueda llegar a una conclusión a nivel unánime en el mundo. Cuando Dios quiere hacer algo, eso es lo que es un milagro. Él interrumpe las leyes de la física, las leyes que están establecidas en el universo, y hace algo extraordinario. Por eso yo he visto gente que se levantan de las sillas de ruedas, muertos que se levantan, muelas que salen, manos que se estiran, columnas vertebrales que se enderezan, corazones que se curan, cáncer, tumores que, salen de los cuerpos. Hemos visto cáncer ser sanado en varias ocasiones. Yo creo que nosotros debemos ser de esta generación que comience a caminar con una actitud de milagro, con una actitud de fe, con una actitud que pueda, entender que en Cristo, para lo que para ti es imposible, para Él no hay nada que sea imposible. Esto es un asunto de fe, un asunto de esperanza, un asunto de convicción. Alabado sea su nombre. Jeremías capítulo 32, verso 27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Hay una pregunta interesante. ¿Hay algo imposible para mí?
¿Habrá algo imposible para Dios en tu vida? El hecho de que Dios no haya manifestado algo, el hecho de que Dios no te haya contestado una oración, no significa, aleluya, no significa que Dios ha terminado o que ya Dios dijo la última palabra. Hay que ver otras áreas, hay que ver otras cosas. Posiblemente lo que tú estás pidiendo no está alineado al propósito y a la voluntad del Padre. Esto no tiene que ver contigo, esto tiene que ver con su voluntad. Hay un movimiento de superfe que si tú no te sanas, pues ellos dicen que tú no tienes fe. Te hacen sentir chiquitito, te hacen sentir como que tú no oras igual que ellos, que no ayunas igual que ellos, que no crees igual que ellos, que tú no haces nada. Pero esto no tiene que ver con lo que tú haces. Esto tiene que ver no solamente con tu confianza en Dios, pero tiene que ver más que eso. Tiene que ver con la voluntad del Padre. ¿Será que el Padre lo quiere hacer o que no lo quiere hacer? Hello. A nosotros nuestro problema es creer. Nosotros tenemos que creer que para Él no es nada imposible, pero Él es el que tiene la última palabra. El apóstol Pablo, habíamos dicho el domingo, que él creyó a Dios. Él oró por una sanidad, porque ese aguijón de Satanás que lo abofeteaba, según él, él oró para que fuese sano, pero Dios le dice, no, bástate en mi gracia. Hello. Por eso cuando usted esté pasando por su proceso, no piense que es que Dios no quiere. Es que el tiempo no se ha manifestado. Hay otras cosas más importantes que Dios quiere hacer contigo, que a lo mejor, escucha bien, que a lo mejor una sanidad física. Ay, esto se pone difícil y se pone un poco incómodo, pero es que la palabra del Señor me da tantos ejemplos y me da tanta historia y testimonio de todas estas cosas que a mí no me cuesta otra cosa que rendirme y decir, Señor, mira, haz tu voluntad, como dijo Pedro en una ocasión, no me preguntes, ya tú sabes todas las cosas. Aleluya. Hay algo imposible para mí, Jeremías 32, 27. Y Gálatas capítulo 5, 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Escucha bien, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Alabamos a Dios por eso. No solamente los milagros son físicos, pero hay un poder que mora en nosotros que nos transforma. Eso es un milagro que está 100% constante y activo en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Hay un principio que quiero compartir con ustedes bien importante. Y es que el Espíritu Santo me transforma a través del Evangelio. El Espíritu Santo me transforma a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del Evangelio del reino de Dios. Cuando nosotros comenzamos a caminar, cuando esa buena noticia llega a nuestras vidas, no hay nadie que tenga un impacto, que tenga un choque con Dios y no tenga un impacto en su vida. Tú no te puedes quedar igual. Tú no te puedes quedar igual. Cristo vino a transformar nuestras vidas, no a renovarlas, no a restaurarlas nada más. El que se queda en el nivel de restauración está lidiando con los mismos pecados todos los años. Y es una restauración. Tú tienes que elevarte. Tienes que elevarte a ese nivel de vida que te gobierna. Y tienes que ser transformado. En otras palabras, no es igual. Es otra persona. Ya no hace lo mismo. Ya no lucha con lo mismo. Tenemos que comenzar a entregar y poner todas esas cosas en la cruz del Calvario. Y tenemos que comenzar a caminar con una mentalidad, una vida de milagros, una vida de poder, una vida entendiendo que el reino de los cielos, escucha bien, el reino de los cielos se manifiesta no solamente afuera, pero adentro de nosotros. Hay un impacto extraordinario espiritual que nos transforma de una manera poderosa. Amén. Por lo tanto, hoy en día, amada iglesia, hay una tendencia que es bien interesante porque todo se enfoca en las cosas que son exteriores. La gente destaca, obviamente, los milagros y todas esas obras que son visibles, que según algunas personas son los milagros más espectaculares que el Espíritu Santo hace.
Usted conoce, se le da mucho auge a todas estas cosas en las redes sociales. Las cámaras están ahí cuando cosas extraordinarias están pasando, pero lamentablemente este enfoque ha llevado a un serio problema, y es bien importante que nosotros entendamos esto. Y es que no apreciamos, escucha bien, no apreciamos lo que erróneamente, si lo puedo decir de esta manera, muchos consideran sus obras más aburridas. Hay gente que piensa, me explico, que por ejemplo, que aquí no está pasando nada, porque a lo mejor no ven que alguien o se liberta de un demonio, o se levanta de una silla, o era ciego y ahora está viendo. Una de las razones por las que, amada iglesia, estas cosas ocurren es porque no entendemos, escucha bien lo que significa un milagro. Hay gente que no entiende de una manera bíblica lo que es un milagro. Si nosotros le pedimos a las personas que te den un ejemplo de un milagro, yo creo, sin lugar a equivocarme, que lo que te van a decir es que alguien lo resucitaron, un paralítico se paró, un ciego caminó, un ciego miró, bueno, caminó porque empezó a ver, un mudo comenzó a hablar, un sordo comenzó a escuchar. Cosas como esa, o con una enfermedad incurable, se sanó. Pero yo creo que también un milagro, y de las cosas más importantes, porque esas cosas son pasajeras. Nosotros vivimos en Cristo, en una atmósfera de milagro, en una atmósfera de poder. Pero al que Jesús sanó de lepra, se murió después. Al que se les sanó de una enfermedad, se murió después. Al que recibió un milagro, mientras que Dios se llevó la gloria, y alrededor los que estaban alrededor incrédulos vieron el poder de Dios y aceptaron a Cristo, que es lo más importante de estos acontecimientos que pasan en el contexto de nuestras reuniones y todas estas cosas. Hay gente que si le pregunta qué es un milagro, pues te van a hablar de este tipo de cosas, pero las cosas más importantes, las eternas, las que de verdad muestran el carácter y a Cristo en la vida de la gente, esas cosas las pasan. Esas cosas, oye, las ignoran, esas cosas no las cuentan. Por ejemplo, cuando el orgulloso, cuando el que ama el dinero, cuando el avaro se vuelve generoso. Eso es el poder de Dios transformándolo por dentro. Eso es un milagro, que la gente, oye, que está siempre money hungry, que siempre quieren más y más, se llevan a todo el mundo enredado, no importa lo que sea, te aplastan, hablan mal de ti por simplemente, oye, coger el puesto que tú tienes, la responsabilidad que tú tienes, el sueldo que tú tienes, te cogen, te arrancan la cabeza, hablan mal de ti, no importa, aunque cuando te vean de frente te dan la mano, te dan un beso y todas esas cosas. Cuando Dios los vuelve generosos, cuando Dios transforma sus corazones, les pregunto, ¿eso es un milagro? ¿Eso es un milagro? Es un milagro cuando alguien que es sumamente malvado se vuelve amable. Estamos hablando de poder de Dios. Estamos hablando de poder de Dios. Cuando el egoísta se vuelve, oye, generoso y caritativo. Cuando el severo, la gente que son implacables, se vuelven amables, se vuelven, oye, cuando el obstinado se vuelve dócil, y cuando el orgulloso se vuelve humilde. Estas cosas son cuando, oye, verdaderamente el Espíritu Santo comienza a manifestarse en la vida de cada creyente. Esto se necesita el poder de Dios para que estas cosas se manifiesten. Nosotros tenemos que vivir con una conciencia clara de que estas cosas sí son poder de Dios. Yo cuando estudiaba en el seminario estuve en una mesa como de conferencia grande en Ashbury Theological Seminary, y allí habían pentecostales, bautistas, habíamos de diversos grupos, denominaciones. Y el maestro Bill Patrick, americano, llegó en chancleta con unos pantalones cortos bermuda, una tichela, unos espejuelos redondos. Y usted sabe, se le salió el fariseo a todo el mundo en la mesa.
Porque si usted cree que usted no tiene un fariseo adentro, dése un poquito de tiempo. Porque eso es lo que Cristo quiere aplastar, lo quiere acabar de matar, asesinar, deshacerlo de nuestra vida. Y la gente lo miró así. Y cuando ese hombre en una de las clases dice que él no creía que la palabra de Dios era la palabra de Dios completa, eso fue otro discurso. Él no creía en los milagros. Él explicó por qué, eso es una historia que después hay que hacerla, pero anyway. No creía en milagros. Tampoco, déjeme hacer una aclaración así. Yo no estaba de acuerdo con lo que él dijo, pero obviamente se formó una discusión ahí. Entonces, pero si algo el Espíritu me dio testimonio, es que ese era un hombre que sabía amar a los demás. Era un hombre que los frutos del Espíritu, la amabilidad, la templanza, la sabiduría, el amor, podía, oye, como dice el proverbista, que del corazón mana la vida, de su espíritu manaban el fruto del Espíritu. Mientras que podíamos estar en desacuerdo en cosas doctrinales que no son importantes, hello. Porque usted no va para el cielo, usted no va para la presencia de Dios porque usted crea que el rapto viene o que usted crea que el rapto no viene. Eso es irrelevante para llegar al cielo. Hello, escucha bien lo que te estoy diciendo. Lo único que usted necesita es creer que Jesucristo murió por usted. Lo demás, en algunos sectores son debatibles, en otros discuten, pero mire, allá Juana con los pollos, usted tiene que tener convicciones. Y yo creo que Cristo viene a buscar su iglesia porque Él lo dijo. Yo vengo otra vez. Y eso tiene que ser suficientemente claro y explicativo para que tú creas en lo que Cristo dijo. Que si los teólogos dicen esto, que si aquellos dicen lo otro, que se enreden ellos con sus locuras. ¿Por qué? Porque yo no voy a juzgar la Biblia con la opinión de un teólogo. Yo voy a juzgar al teólogo con la opinión que la Biblia establece. Y si Cristo dijo que yo vengo otra vez, Cristo viene otra vez. Amén. Pero yo quiero que usted vea que mientras que él no creía en unos milagros visibles, en su vida estaban ocurriendo unos milagros extraordinarios. Cuando tú eres transformado, tú estás siendo, oye, testigo del poder de Dios cambiando tu vida. Y yo me atrevo a decir que cada uno de ustedes no es la misma persona que cuando nació de nuevo en aquel día. O usted sigue siendo el mismo. Usted todavía piensa igual para orar por usted, para parar esto y hacer intercesión por usted, porque se supone que tú vayas de gloria en gloria. Aleluya. Quiero también recordarte, amada iglesia, que nada ni nadie en esta tierra puede cambiar corazones. Por eso es que esto es un milagro. Porque el único que cambia los corazones es Jesucristo, es el poder de Dios. Usted no puede cambiar el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos. Usted no puede cambiar el corazón de ningún ser humano. Usted no puede, a menos que lo someta por obligación. Eso es brujería, manipulación. Eso es contrario a la voluntad del Padre. Usted no puede cambiarle el corazón a nadie. Se necesita a Cristo para salvar una vida. Se necesita a Cristo para transformar una vida. Se necesita el poder de Dios, aleluya, operando. Mi alma alaba al Señor. Por eso quiero compartir 3 principios y nos vamos. Y son principios o implicaciones, debo decir, que son importantes a la hora de considerar los milagros en nuestra vida. A la hora de considerar los milagros de nuestra vida. En las diferentes temporadas, en nuestro caminar, todos los días de nuestra vida. Número 1, la importancia de volver, escucha bien, constantemente al Evangelio. La importancia de volver constantemente al Evangelio. ¿Por qué volver constantemente al Evangelio? Usted sabe que muchas de las cosas que se predican hoy en día no son el Evangelio. Son más un activismo religioso. Son más una declaración positiva, humanista. Por eso, cuando estamos hablando de Dios, de su reino, de poder, de milagros, nosotros tenemos que hacer pausas diarias en nuestra vida y volver al Evangelio. ¿Qué es lo que establece en el Evangelio? Que yo le crea a Dios,
¿Qué es lo que establece el evangelio? Que yo dependo de Dios. ¿Qué establece el evangelio? Que Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el único que tiene el poder creativo, oye, para poder hacer algo algo que no existe, que no está ni en materia, porque es la voz de Dios la que produce, alabado sea su nombre, ese poder. Y el cáncer, todo lo que haya falta, oye, que se desaparezca en nuestra vida, requiere un impacto, requiere una palabra de Dios. Y ya Dios dijo, Él dijo que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Eso está establecido. Por eso que cuando usted está en una enfermedad, en una situación precaria, usted tiene que volver al evangelio. Aquel dice que no, los exámenes, olvídate, eso que ni depresivos están. Oye, aquello, no, que hay que volver al evangelio. Déjame recordarme yo mismo que yo yo le creo a un Dios poderoso que todavía sana, salva. Eso tenemos que, el ABC del evangelio. A veces queremos profundizar tanto que se nos olvida las cosas sencillas, aleluya, el fundamento de nuestro evangelio. Entonces tenemos que volver otra vez al evangelio, tenemos que volver a mirar otra vez. Me estoy despegando mucho, estoy ya que si llueve que escampe y esto no puede ser. Tú tienes que autoexaminarte. El Espíritu Santo, oye, el Espíritu Santo te redarguye, no te condena, te redarguye. Hello. Entonces ahí pusimos el verdadero cambio en el comportamiento se da a través de un cambio real en el corazón. ¿Por qué? Porque hay veces que usted ve gente que transformada por fuera, pero deseando, el corazón desea todavía toda esa vagabundería y es cuestión de tiempo. Pero cuando usted es transformado de adentro, cuando tu corazón está en el lugar correcto, en la persona correcta, no en un lugar, saquemos eso del vocabulario, no es un lugar, es la persona correcta que es en Cristo. Oye, vamos a ver cambios permanentes. El corazón tiene que ser expuesto al evangelio. Nuestros corazones tienen que ser expuestos al evangelio. ¿Para qué? Para que puedan sufrir un cambio. Es un cambio de corazón. Hay gente buena afuera, muy ética, se portan mejor que nosotros. No han hecho ni la mitad de lo que nosotros hemos hecho en la vida. Pero van camino al infierno porque no tienen a Cristo. Cristo dijo, no hay bueno ni uno solo, solamente el Padre. Hello. Por lo tanto, amada iglesia, tengo que en ocasiones recordarme a mí mismo que con frecuencia las grandes verdades que este evangelio establece acerca de quién es Dios y lo que Él ha hecho en Cristo. Y aquí es que mucha gente, oye, como que se distorsionan porque no entienden lo que Cristo ya hizo por ellos. Entonces, en la ciudad de los ciegos, los tuertos son reyes, son guías. Entonces, como usted no entiende lo que Cristo hizo, y viene otro y le hace un despliegue de poder y le dice 4 disparates y usted, pues lo que él dice es lo que es, porque mira cómo Dios lo usa, tiene que tener razón, porque asumimos todas estas cosas, pero nos vamos alejando a veces del evangelio de esa manera, porque ponemos nuestra vista en las cosas erróneas. Hello. Por lo tanto, para que mi carácter entonces sea transformado a la imagen del Hijo, debe estar inmerso, debe estar profundizando en el evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerlo de una manera más íntima, para amarlo y atesorar sus verdades, que son las que nos liberan. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. No la verdad que te dijeron, no la verdad que leíste, es la verdad que conoces. Aleluya. Y es bien interesante todas estas cosas. Por lo tanto, en cada etapa nueva, en cada situación de nuestra vida que se nos presenta, tenemos que volver al evangelio una vez más y una vez más. ¿Para qué? Para poder actuar conforme a esa verdad que el evangelio nos enseña. Aleluya. Cuando no quiero ser generoso, tengo que recordar que el evangelio de la bondad de Cristo, de la bondad de Dios,
para que el Espíritu Santo lo use para entonces ablandar mi corazón y yo pueda extender mis brazos para que lleguen también al fondo del bolsillo, al fondo de la necesidad de alguien. Porque a veces nuestras necesidades ocupan un lugar, usurpan un lugar que le corresponde al Evangelio, al poder de Dios, a lo que Dios establece. ¿Qué produce eso? Duda. Eso produce que miremos los números antes de lo que Dios dijo. Eso produce un canjeo. Señor, pero si yo hago esto, si no hago esto, ¿qué pasa? Dios no nos bendice por lo que hagamos. Pero cuando nuestro Dios está afinado al corazón de Dios, nosotros, ponemos por prioridad lo que el Evangelio establece. Por ende, cuando nosotros actuamos de esa manera, vemos una manifestación extraordinaria en nuestras vidas versus los que no viven de esa manera. Que siempre viven buscando cuatro patas al gato, que siempre viven buscando, contradiciendo. ¿Por qué? Porque se proyectan ellos mismos. No que la Biblia, no, te estás proyectando tú mismo. Y eso es lo que ellos no entienden y eso es lo que hacen. Ellos no entienden que hay otra gente con discernimiento que los está escuchando y ni les van a contestar. Porque saben de dónde vienen, porque saben dónde están parados. Pero la persona que parte desde el Evangelio, desde lo que Dios dice, cuando se sienten, porque hay temporadas que aprietan, hay temporadas que son difíciles, pero cuando en medio de esas temporadas tú dices, no, yo voy a hacer, esto es por fe, ¿verdad? Pues yo lo voy a hacer como tú lo dices, después de yo ser buen mayordomo, de yo, leer esa palabra, escuchar la voz de Dios, voy a hacer lo que Dios tiene que hacer en mi vida. Hello. Cuando me doy cuenta de que estoy presumiendo, que estoy muy orgulloso, que estoy en la cuarta nube, que me creo la cuarta persona de la Trinidad, que me creo el apóstol, el profeta que le sale aceite por las uñas, que yo no sé, cuando tú estás allá arriba presumiendo tanto, entonces tienes que recordar que el Evangelio del favor inmerecido de Dios, para que el Espíritu Santo entonces lo use para enseñarte a ser humilde y para que entonces tú le puedas dar la gloria a tu Señor. Hay gente que se cree, a lo mejor yo no sé si usted ha conocido 2 o 3, pero hay gente que usted no lo puede tocar. Hay gente que vienen con 4 o 5 guardaespaldas, escuderos, como le quieran decir, y no hay quien los toque. No hay quien los toque. Y sin embargo, Cristo, se metía entre la multitud y lo tocaba a la gente. Lo que pasa es que una lo tocó de una manera diferente. Ay, dijo, poder salió de mí. Ay, pero si todo el mundo te está tocando, no. Alguien me tocó. Alguien llegó a mi corazón aquí. Aleluya. Entonces, número 2, la importancia de recordarles a los demás. La importancia de recordarle a los demás del Evangelio. Cuando nosotros vivimos conscientes de la atmósfera de milagros y la atmósfera del poder de Dios en nosotros, nos vamos a topar, vamos a chocar con gente que necesitan que tú les recuerdes a ellos el Evangelio. Gente que está desanimada, gente que su oración no ha llegado. No trate de dar una respuesta fácil a problemas difíciles. Ese es el problema de muchos de los evangélicos, que lo queremos resolver. La Biblia dice y se acabó. Hay veces que es mejor que nos quedemos callados. Hay veces que es mejor un abrazo. Hay veces que es mejor, me permites orar por ti. Simplemente lo que quiero es orar por ti, abrazarte. ¿Qué tú necesitas? Aquí estoy. Yo me acuerdo en una de las clases de consejería, era capellanía en aquel momento, capellanía hospitalitaria, y nos la estaba dando el director del Florida Hospital, hispano, por cierto, en aquel entonces, no sé si todavía está. Y él dice, usted, contándole la clase, usted sabe el dolor que a mí me da tener que botar un cristiano de una sala de un hospital. Que llegan allí a hacer culto, escucha bien lo que dice,
tú cristiano, tú un hombre de Dios. Primero, se creen que mandan. Segundo, quieren imponer sus creencias en la gente. Ejemplo, que él nos dice: hay un cuarto, una familia católica, la señora está en el rosario, esta gente están ahí reprendiendo a todo el mundo, le dicen que eso no es de Dios, que no debe estar haciendo eso, se forma un salpa afuera arriba, piensan que mandan sobre la enfermera, que la oración no puede esperar, parece, como si Dios tuviese prisa para salir o algo. Entonces, lo que él nos estaba enseñando a nosotros es que cuando tú vas a una institución, cuando a ti te dan permiso para tú ser voluntario en una institución, usted no manda ahí. La enfermera manda más que usted. Usted, cuando entra por esas puertas, usted tiene que entender quién. Primero tiene que buscar quién es el que está a cargo de la familia, el hijo mayor, la hermana mayor, qué sé yo, el esposo, la esposa, depende cuál sea el caso. Usted tiene que identificar quién es la persona que está, porque siempre hay alguien de la familia que está, cualquier cosa, tiene que filtrarse por aquí. Y tiene que hablar y preguntar: ¿qué dijo el médico? ¿Se sana, no se sana? ¿Se muere ahorita, 10 días, 2 semanas? Esa persona es de fe. La familia, ustedes son creyentes, tienen alguna religión. Sí, somos musulmanes. Ah, pues está bien, pues yo me voy, gracias. No. Ah, pues yo voy a hablar en el front desk para conseguirle un imán, un pastor musulmán para ustedes, para que los atienda a ustedes. Usted no sabe todas las cosas que la gente tiene que aprender, cómo se maneja una capellanía en un hospital. La gente se cree que van ahí a hacer un culto de fuego. Hello, si la persona es de fuego, si los familiares son de fuego, pues le metemos candela, ¿entiendes? Hacemos un culto, seguro que sí. Cierra la puerta esa, vamos a declarar la palabra. Estamos todos unánimes. Hello, usted tiene que tener discernimiento, saber en cuál es su audiencia, saber quién está. Somos creyentes todos, pues vamos a orar aquí con fe, vamos a declarar que se levanta, porque todos creemos, somos entendidos. Si se murió, pues se fue con el Señor, gloria a Dios, celebramos otra fiesta más. Hello. ¿Qué está pensando? No invítate, pastor. Aleluya. Pero hay gente que necesita, dentro de las indiferencias que puedan tener, no solamente hermanos creyentes que están en problemas, caídos, atribulados, están decepcionados, pero hay otra gente que probablemente no crean que tú tienes que hacer eso. Recordarles el evangelio otra vez. Hablarles. Oye, como Jesús decía, mira, como niños chiquitos, que puedan tener esa actitud, poder confrontarlos con amor. Entonces, hay una pregunta que puse ahí bien interesante. ¿Cuál es la mejor manera entonces de ayudar a alguien que está luchando probablemente con pecado? Si el poder de Dios, el amor, cubre multitud de pecados, tú vives en esa atmósfera. A veces no entendemos lo que tú cargas. A veces usted no entiende lo que usted carga y quién usted es, lo que usted representa, lo que a usted se le ha dado. Autoridad para compartir, que tiene un efecto de acuerdo igual que lo que pasó en usted en su vida. Alguien le habló a usted una vez. Alguien lo invitó a usted a la congregación. Alguien oró por usted en la calle. Alguien hizo algo por haga usted lo mismo entonces. ¿Cómo lo puedes ayudar? Bueno, número 1, recordarles el evangelio, compartir las buenas noticias del evangelio. Sus palabras son espíritu y sus palabras son vida. Por lo tanto, tú no tienes que ¿cómo es? Cuando tú estás maniobrar las palabras, ni manipularlas, ni hacer nada de eso. Simplemente comparte lo que es el evangelio. El Espíritu Santo se encarga de llegar al corazón, porque recuerda que tú no puedes cambiar corazones. Eso se necesita el poder de Dios, y el poder de Dios que está en ti se puede, manifestar de una manera que tus palabras lo cojan. Oye, y le aprieten el corazón, y pueda Dios manifestarse y el Espíritu revelar al Hijo
para salvación, qué sé yo, para lo que esa persona necesite. Recordarles a Cristo y su obra, hablarles de la cruz, recordarles las maravillosas obras que Dios a lo largo de la historia, mientras Él preparaba el terreno para su venida, para recordarles a la gente lo que Dios hizo en el camino, testificarles no solamente de la palabra, pero Dios hizo algo en mi vida extraordinario. Por eso es que cuando el testimonio es bien importante, porque cuando tú estás testificando, le estás recordando a la gente lo que el evangelio hizo en tu vida, pero a través de ti está manifestándose un poder que lo que está causando en la gente es esperanza. Y llegan a la conclusión, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Ya ahí hay un punto de partida. Yo necesito ese Dios. Yo necesito lo que esa gente tiene. Ya Dios está trabajando. Es Dios trabajando a través de ti. No eres tú. La gloria no es tuya. Quédate escondido tras bastidores. Échate la cortina por encima. Deja que Dios brille. Deja que Dios se mueva. Para que entonces pueda ver el resultado de lo que Dios hace en la vida de los demás. Comparte la palabra del Señor. Léela con ellos. Ayúdales, enséñales. Y número 3, la importancia de la oración. Hello. Número 1, la importancia de volver constantemente al evangelio. Número 2, la importancia de recordarle a los demás el evangelio. Y número 3, la importancia de la oración. Yo creo, sin lugar a equivocarme, que la oración es ese antídoto para todos nuestros males, para todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué digo el antídoto? Porque es lo que resuelve. ¿Por qué lo resuelve? Porque es una conversación. Porque tú vas primero a Dios. Porque vas primero al Señor. Porque vas a preguntarle qué podemos hacer. ¿Por qué esto está sucediendo? No entiendo. ¿Cómo estás? Buenos días. Usted se supone que hable con el Espíritu Santo. Aleluya. Usted se supone que esté al tanto de esas buenas noticias. Que usted esté a la expectativa, gracias Pastora Carmen, a la expectativa de lo que Dios, no solamente recordando lo que Dios hizo, pero que usted esté a la expectativa de lo que Dios quiere manifestar en este tiempo, en esta temporada de tu vida. A lo mejor no contigo, pero a lo mejor estás orando por alguien y estás intercediendo por alguien y Dios te puede revelar a ti lo que quiere hacer, y ahí tú te levantas y le das una palabra, le das una exhortación, le das dirección para que Dios pueda manifestarse en ese momento. Ahí puse: el cambio en mi vida y en las vidas de los demás no es obra mía, sino la del Espíritu Santo. Así que pregunta, ¿qué opción tengo o tenemos? Sino que pedirles a Él, al Señor, que haga su obra por medio de su palabra. Tú no tienes opción. Cuando tú llegas a oración: Señor, haz tu voluntad, haz lo que a ti te plazca, ayúdame en el proceso, dame esa sabiduría en el proceso, ayúdame a abrazar tu voluntad. No siempre la gente acepta la voluntad de Dios de un primer tiro. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, tú no tienes los recursos, tú no conoces la gente necesaria, tú probablemente no tienes las cualificaciones que necesitas. Probablemente tú estás en desventaja, y es todo por una razón, y es así porque así lo hace el Señor, porque si no, Él no es necesario en la ecuación. Y en la oración Él te va a decir: cruza el mar rojo. ¿Cómo? Pero si ya están detrás de mí, me van a matar. Usa lo que te di. A veces lo que tenemos en nuestras manos, el poder del evangelio, la gente no lo entiende. Y la oración te sirve para que Dios te diga: usa lo que tienes, declara mi palabra, lo que está escrito, no lo que tú te quieras inventar. Hello. Declara mi palabra, créele a lo que ya yo dije, a lo que ya yo establecí. Tú eres un hijo, un heredero.
Hello, y todas las cosas que el Señor te puede dejar saber que ya están hechas, que ya se hicieron, que ya están consumadas, están en tus manos, están en tu ser, pero tú no lo sabes, tú no lo entiendes. Y es lo que tú necesitas para cruzar, para dar ese próximo paso a la incertidumbre, a lo que tú no sabes. Ah, no, pero si no tienes paz no es de Dios. No siempre vas a entrar a la voluntad del Señor con paz. La paz se va a manifestar después, pero hay veces que, mira, te tienes que mojar los pies primero, en fe, para ver cumplir la palabra que ya Dios estableció en tu vida. Amén. Por lo tanto, yo no sé a ti, pero a mí esto me hace dar un buen suspiro de alivio, de yo poder entender que Dios escucha mi oración y Dios escucha a sus hijos. Yo no sé si tú eres de las personas que tienes una lucha con esto, de que tus oraciones piensas tú que no pasan del techo, de que Dios no tiene que pasar del techo. Si Dios vive aquí. Esos son términos y cosas que le hemos acuñado al evangelio, al vocabulario religioso. Pero Dios te escucha. Dios te escucha tu oración. Que no las conteste todas, así 1, 2, 3. Pues yo no tengo la razón. Dios es soberano. Pero si algo yo tengo seguro es que lo que Él hace es porque a ti te conviene. Las decisiones que Dios toma a ti y a mí nos convienen. Por lo tanto, entender esto, por lo menos a mí me quita. Yo sé que debes de sentirte igual, que nos quita ese peso de nuestros hombros, aleluya. Esa lucha de que si no oré 3 horas, no oré 6 horas, no oré 8 horas, que no oré cuando me levanté, que no oré cuando me acosté, que no oré por la comida, que no oré por esto. Hay gente que vive con una presión todo el tiempo. Que se te quite esa presión de los hombros, aleluya. Yo entiendo bastante bien que el cambio en mi vida tiene que ser necesario, como tú deberías de entender también que los cambios son necesarios en tu propia vida. Y por eso tenemos que estar agradecidos a nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Que Él es el compañero fiel, que nunca se quita. Él es el Paracleto, que siempre está ahí para ayudarnos. Amén. Así que, ¿alguna pregunta? Tú alzaste la mano. ¿Qué pasó? Ajá.